¿Qué se entiende por economía política? ¿Y qué se entiende por crítica de la economía política? ¿Por qué hablamos de economía política generalizada? ¿Y por qué hablamos de crítica de la economía política generalizada? Estos son temas que hemos venido tratando y exponiendo en distintos ensayos y en diferentes exposiciones, sobre todo a partir de lo que consideramos la crítica de la crítica, la crítica de la crítica de la economía política, desarrollada por Karl Marx. ¿Por qué? Porque hablar de economía política generalizada implica tener una percepción más larga, de ciclos más largos de la economía política, y equivale también a generalizar el concepto de economía política a distintos campos, planos de intensidad, dentro de lo que podemos llamar el espesor de la vida, el espesor ecológico, social de la vida. Si partimos de lo que comprendemos que es economía política, que es precisamente la diferenciación, la separación de una unidad que en todo caso es separada, escindida, no solamente a partir del análisis, sino de un modo institucional, podríamos decir, ejerciendo el poder, ejerciendo la dominación que implique el poder y desatando la violencia requerida para lograr esa separación. Hemos hablado, leyendo a Karl Marx, sobre todo en El Capital, bien crítica de la economía política, de que se trata de la separación entre el valor de uso y valor. Esa separación implica la valorización del valor y la desvalorización del valor de uso. Por lo tanto, se trata en general de la separación entre lo abstracto y lo concreto, valorizando lo abstracto, desvalorizando lo concreto. Y eso tiene efectos, no solamente desde la perspectiva del mundo de las representaciones, desde la perspectiva imaginaria, porque esto ocurre de manera imaginaria, porque esto solo puede ocurrir de manera imaginaria en la medida que en la práctica o de manera efectiva no se puede disolver la unidad inicial que corresponde a la complejidad inicial. Si ustedes quieren, a la complejidad de la realidad efectiva. Empero también, como hemos dicho, equivale a una separación física en el sentido institucional. Es decir, las instituciones intervienen y ocasionan institucionalmente esa separación que tiene efectos evidentes en la sociedad, en la composición de la sociedad, en la estructura social. Entonces se da lugar a esta separación tanto en la estructura imaginaria como en la estructura social, aceptando como si se diera de manera natural esta separación entre lo que podemos considerar lo abstracto
y lo que podemos considerar lo concreto. En el caso de la crítica de la economía política desarrollada por Karl Marx, la separación se hace entre el valor abstracto, el valor de cambio y el valor de uso. Y lo que se valoriza, como hemos dicho, es el valor abstracto, el valor de cambio, que adquiere sus propias connotaciones, sus propias formas. Aparece no solamente como equivalente general, sino también aparece como precio, como dinero, aunque pueda expresar su valor en la medida de un patrón, por ejemplo, el patrón oro, que termina expresando el valor contenido en el oro, equivalente al valor contenido en las mercancías con las que se contrasta. Y en ese sentido, lo que tenemos, pues, es una valorización a partir de lo que se considera que es el tiempo de trabajo socialmente necesario cristalizado en la mercancía. Este es un tema caro a la economía política, a la teoría del valor, pues la economía política es teoría del valor, y el valor es concebido a partir de el tiempo de trabajo socialmente necesario. En consecuencia, se valora a partir del trabajo, a partir del tiempo de trabajo. El valor entonces viene a ser el desgaste corporal, físico, psíquico, intelectual, que se desprende del cuerpo humano y termina realizándose o metamorfoseándose en la transformación material de lo que ingresa al proceso de producción. Esa transformación del trabajo, esa transformación de energía que es el trabajo, energía que se incorpora a la materia por el acto de trabajo en el proceso de producción. Esa concepción del trabajo, esa concepción del valor y por lo tanto del tiempo de trabajo es una concepción abstracta. Podemos considerarla en principio como una metáfora, pero en la medida que la metáfora se vuelve concepto y el concepto se convierte en la composición de la economía política, entonces tenemos una teoría basada precisamente en esta metáfora y convierte a la metáfora de la transformación de la energía en la transformación de la materia en algo que supone la propia teoría y por lo tanto que nos lleva a una filosofía de la economía política que no deja de ser metafísica. Observando estos problemas, en algún momento, en otras exposiciones, en otros ensayos, acudimos más bien a comprender de que se trata de la energía y desde esta perspectiva tratamos de comprender en la complejidad lo que ocurre en la producción, en el proceso de producción, que Karl Marx llama modo de producción, y concretamente a lo que se refiere históricamente al modo de producción capitalista. De esta manera nos trasladamos más bien a una concepción física, a un pensamiento que comprende en el origen
y además comprende a la materia misma como energía. Y de lo que se trata entonces es de la transformación de la energía. Y cuando hablamos de esto, obviamente, la energía humana, que en determinados casos, en determinados ámbitos de relación, en determinada estructura social, corresponde al trabajo, entonces puede permitirnos comprender esta metamorfosis de la energía, más bien, mejor dicho, desde la perspectiva de Gilbert Simondon, esta transformación de la energía que implica necesariamente, desde esta teoría mencionada, la génesis de la energía. Pero cuando hacemos todo esto, desaparece la economía política. Hemos transgredido los mismos límites de la economía política. Ya estamos en otro lugar, en otro espacio, si ustedes quieren, en otro escenario epistemológico. Estaríamos entonces en una perspectiva, si ustedes quieren, física, pero también ecológica. Desde la perspectiva de Gilbert Simondon, se trata entonces de procesos de individuación. Y en el caso del capital, en el caso del capital en la sociedad capitalista, valga la redundancia, tenemos pues un proceso de individuación que deriva en este fenómeno que llamamos capital, que no deja de ser, también desde la perspectiva de Gilbert Simondon, que también se comparte con la perspectiva de Marx, que se trata de ámbitos de relaciones. El capital sería un ámbito de relaciones, pero también un ámbito de procesos de individuación, de estas relaciones sociales, de su génesis, que comprende a su vez la individuación social, que comprende a su vez la individuación cultural y a su vez también comprende la individuación psíquica. Si ustedes quieren, para entendernos mejor, la individuación en lo que llamamos la subjetivación o la constitución de sujetos sociales. Empero la individuación, entendida desde la perspectiva de Simondon, no separa, sino más bien articula, conecta y supone en la génesis, en el devenir, el inicio, lo que hemos dicho, la unidad inicial, la unidad compleja inicial, y a su vez establece la comprensión del proceso de individuación en tanto relaciones, en tanto manejo de las relaciones, en tanto solución a problemas que enfrenta el proceso de individuación. Entonces se trata también de una relación con el mundo, de una relación con el otro y de una relación consigo mismo. Entonces estamos hablando de una complejidad y no de una separación, y en esto queremos hacer hincapié. La comprensión desde la perspectiva de la individuación nos lleva más allá de la economía política, en tanto que la economía política se queda en la separación, en la comprensión a partir de la separación, de la diferenciación, valorizando lo abstracto y desvalorizando lo concreto. Esta separación, este aislamiento, esta comprensión de que se trata solo de una relación y no de ámbitos de relaciones y de ámbitos de procesos de individuación, nos lleva a entender que estamos ante los límites epistemológicos de la economía política.
Hablando de los límites de la economía política, tenemos que volver a la pregunta sobre si es posible una economía política técnica. Y hemos dicho al respecto que sí, debido al funcionamiento mismo de la sociedad capitalista, del modo de producción capitalista y del sistema mundo capitalista, que requiere precisamente separar la técnica del ser humano. Cuando la técnica se desprende del ser humano, de su potencia creativa. Y es más, como hemos dicho antes, la técnica ya se encuentra en la estructura misma del ser humano. Entonces es una prolongación del ser humano. Y en ese sentido es posible, como también hemos dicho, una crítica de la economía política técnica. Entonces, esta crítica consiste precisamente en reintegrar otra vez la técnica al devenir del ser humano y comprender un devenir ser humano y un devenir técnico desde una perspectiva de la génesis de la técnica, pero también desde una perspectiva de lo que es el mundo, lo que es el entorno, lo que es el ámbito de relaciones, donde precisamente se da lugar a esta diferenciación entre humano y técnica, pero es una diferenciación que está a su vez integrada, que integra lo técnico en el ser humano y el ser humano en lo técnico al prolongarse en lo técnico. Y por lo tanto, comprender la individuación técnica desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la unidad inicial del ámbito de relaciones y desde la perspectiva de su propio proceso de individuación. Como dice Simondon, en principio, desde el momento artesanal, pasando por un momento técnico de una incursión tecnológica hacia el desarrollo mismo de la tecnología, pasamos de una concepción abstracta de la técnica a una concepción más bien concreta de la técnica, a su concretización, donde la construcción técnica, el instrumento técnico, el aparato técnico, el funcionamiento técnico, su propia composición, si ustedes quieren su propia arquitectura, está no solamente diseñada de tal manera que todas las partes están vinculadas al funcionamiento mismo de la técnica, si ustedes quieren a su finalidad, al cumplimiento de los objetivos de esa técnica, sino que en la parte más desarrollada de la técnica, cuando el instrumento técnico es concreto, no solamente todas las partes están en funcionamiento, están ligadas, están engranadas con el funcionamiento, sino también otras alteraciones mismas que se dan en el funcionamiento terminan incorporadas al funcionamiento mismo de la técnica. Dos cosas. La técnica es una prolongación humana y el humano, el cuerpo humano, es una arquitectura técnica. No hay pues una separación entre la técnica y lo humano. Al contrario, hay una proyección humana en la técnica y una incidencia de la técnica en el devenir humano, lo que se puede llamar en el sentido más propio de la palabra una revolución técnica de lo humano y una revolución humana en la técnica. La crítica de la economía política de la técnica vuelve a articular el devenir técnico y el devenir humano en un devenir vida. Las consecuencias de todo esto tienen que ver
con transformaciones e individuaciones del humano, de la técnica y de la vida, que sin embargo son inhibidas por el funcionamiento y el ejercicio separador y diferenciador de la economía política de la técnica, que empobrece la técnica y la convierte en un mero instrumento de la acumulación de capital y convierte al humano en un esclavo, convierte al humano en una cosa, lo objetiva, lo inhumaniza. El destino humano no se encuentra en el modo de producción capitalista ni en el sistema mundo capitalista. Se encuentra en el devenir del renacimiento, de un nuevo renacimiento, y también se encuentra en el devenir de las sociedades humanas en sociedades ecológicas. A propósito de lo que decimos, debemos decir también que la técnica no es solamente instrumental, no es solamente un instrumento o que supone los instrumentos, sino que la técnica es una composición de dispositivos que permiten la mejor administración de la energía. Y no nos olvidemos que estamos hablando de energía que capta el movimiento o las dinámicas de los electrones. Por ejemplo, lo que ocurre no solamente en el sistema eléctrico de las ciudades, sino lo que ocurre en la captación del manejo de los electrones a través de diodos o triodos, inclusive más lejos. Se han ido inventando válvulas cada vez más eficientes y en ese sentido vemos, por ejemplo, los diodos que tienen que ver, o las válvulas que tienen que ver, la válvula de Fleming, que tiene que ver con la captación de frecuencias. Entonces estamos precisamente ante una transformación constante de la tecnología y de la proliferación tecnológica, puesto que se da en distintos campos. Por ejemplo, tenemos que distinguir la tecnología en el sentido mecánico y la tecnología en el sentido electrónico. Y podemos ir más lejos todavía en la medida que ya incorporamos la tecnología que incorpora la informática, por ejemplo, la tecnología cibernética. Entonces, estamos ante la transformación del mundo por parte de la tecnología. Tendríamos que hablar no solamente de revolución tecnológica, sino de revoluciones tecnológicas que se dan en distintos planos de intensidad y terminan conformando un conglomerado de tecnologías que ya han transformado los hábitos de los humanos en sociedades que dependen de todo un mundo, de todo un universo tecnológico que está funcionando en distintos planos de intensidad articulados e integrados. Entonces, esto de la discusión sobre la dependencia de la tecnología, ahora la dependencia de la informática y de la mal llamada inteligencia artificial, porque es un gran instrumento, pero no es inteligencia, estamos ante una discusión banal del dominio de la inteligencia artificial sobre los humanos, olvidando, como siempre, que la tecnología es una prolongación humana. En todo caso, si se habla de dominio, va a ser el dominio
de unos humanos sobre otros. Entonces se oculta la dominación, las estructuras de poder, los diagramas de poder, a través de este tipo de narraciones bastante superficiales que la mayor cantidad de gente empieza a creer y los medios de comunicación empiezan a difundir y los analistas empiezan a analizar sobre la base de estos esquemas muy elementales. Hace tiempo que el ser humano está imbuido, está dentro de todo un entorno tecnológico y por lo tanto hace tiempo que la tecnología, las técnicas proliferantes han afectado su vida. Entonces el devenir humano ha terminado en un devenir tecnológico y por lo tanto la relación humano-tecnología, tecnología y humano se ha vuelto cada vez más compleja y obviamente ha potenciado al ser humano y el ser humano ha potenciado la tecnología, teniendo la posibilidad de potenciar la vida misma y la vida misma potenciarse a partir de estos devenires. Sin embargo, lo que inhibe todos estos procesos de devenir, lo que obstaculiza estos procesos de devenir, lo que termina en individuaciones inconclusas y por lo tanto convierte todo el camino y todos los recorridos en obstáculos para estos recorridos, para estos devenires, es el sistema mundo capitalista, porque ha convertido la técnica, la ha reducido a mero instrumento de acumulación de capital, y eso es inaudito porque deshumaniza y además desvitaliza, y aunque no se crea, paradójicamente, destecnologiza porque inhibe los procesos tecnológicos y el devenir científico, el devenir del conocimiento, el devenir del pensamiento, el devenir, si ustedes quieren, de la transformación filosófica y de las transformaciones y rupturas y desplazamientos epistemológicos, porque las sociedades humanas están atrapadas en un círculo vicioso de una economía fantasmagórica, que es esta que supone la mano invisible del mercado, cuando en realidad se trata de la mano, de las manos perversas de una hiperburguesía que no solamente domina el mundo, sino que lo está arrastrando al apocalipsis. En conclusión, no solamente es posible y necesario hacer una crítica de la economía política técnica, sino que es indispensable articularla a la crítica de la economía política generalizada, incluso ir más lejos, adentrarse profunda, expansiva e intensamente al pensamiento complejo, que es el pensamiento vital, que es el pensamiento que está vinculado a las dinámicas complejas de la vida y de la existencia. Otra conclusión tiene que ver con que hay que liberar a la ciencia y la tecnología de las ataduras, de las camisas de fuerza del sistema mundo capitalista. Hay que liberar a la ciencia y tecnología de las manos perversas de esta hiperburguesía que está llevando al apocalipsis a la humanidad. Entonces, al liberar a la ciencia y tecnología del sistema mundo capitalista, también hay que liberar al ser humano de este sistema mundo capitalista que lo cosifica, que lo inhumaniza, que lo convierte en un objeto sin destino.
Otra conclusión tiene que ver con lo que hemos venido diciendo en las conclusiones últimamente. Todo esto implica liberar la potencia social. Liberar con la potencia social, con la liberación de la potencia social, la potencia creativa de la vida.